¿Difícil o no aprender ruso? Bueno, que normalmente el ruso se compara con el chino. Ya sé que en Latinoamérica hay como una frase que dice, pero yo hablo ruso, pero yo te hablo chino, ¿no me entiendes? Sí. Ay, mucha gente piensa que el ruso es difícil por su pronunciación y por básicamente por el alfabeto, claramente, sí. Si no sabes leer, de verdad como un chino un poco, ¿no? Igual que cuando uno ve algo que no entiende, igual puede parecer muy difícil. Y en realidad, con mi experiencia de enseñar ruso, estoy descubriendo que en realidad aprender ruso no es tan difícil. Y como que me da mucha pena la gente que está basando sus años de vida y no habla súper bien, ¿sí? ¿Cómo descubrí que aprender ruso no era tan difícil? Pues para mí está conectado con el hecho de que aprender idiomas en general no es tan difícil si uno lo piensa. ¿Por qué? Porque no. Ya llevo Brasil. Claramente vivo en Rusia, ¿cierto? Soy una rusa y enseño ruso. Y yo creo que me convencieron mis ejemplos. Los ejemplos que tengo de la gente que está viviendo en Rusia, de la gente que vino acá para estudiar, trabajar y ve que igual les cuesta, pero cualquier idioma nos cuesta, ¿no es cierto? Y vi sus ejemplos que aún así, aún con sus dificultades, con, no sé, con sus miedos y con la pronunciación, intentan hablar y saben hablar, ¿ya? Y tengo un montón de amigos acá en Rusia que vienen de Latinoamérica y normalmente en Rusia hay una práctica que antes de empezar un pregrado te dan un año para aprender ruso, ¿ya? Y sé que muchas personas vienen y hacen su pregrado en Rusia en ruso. No sé si no sé si eso le quiere decir algo, pero para mí, o sea, es increíble, ya que en un año eh, estén estudiando en ruso. Todas las asignaturas y los profesores no se esfuerzan para hablar, bueno, como yo con mis alumnos, ¿sí? Como que lentamente para que se entiende y utilizando palabras fáciles sin muchos casos. Bueno, eso es difícil, pero claro, es muy difícil. ¿Ya? Siempre hablan como sus términos, no sé, de específicos y bla, bla, bla. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hace esta gente? Sí, la clave de aprender ruso fácil es no enfocarte tanto en lo que no necesitas, ¿ya? Um, y igual, si hablas español, el ruso va a ser un poco más fácil para ti que el inglés. ¿Por qué lo digo? Porque muchas palabras son muy parecidas y cuando vas un poco más aprendiendo la gramática, vas a saber que muchas estructuras son parecidas. Entonces, como que tenemos un poco, pero la misma lógica. Y en español, les digo un secreto, tienen casos también. ¿Qué son casos? Mucha gente no sabe qué es. Casos son diferentes formas de las palabras, ¿sí? Cuando en español tú tienes, no sé, una mano, y es una mano independiente de lo que hagas con esta mano. Si hago esto, o si, por ejemplo, tengo una mano o, no sé, cualquier acción que se haga, la palabra no cambia. Pero en ruso hay ciertas reglas, ¿sí? Que, por ejemplo, si es un objeto directo, de hecho, ahora, ¿cómo que tienen los casos? En español es, por ejemplo, darle la mano a alguien.
Le va a ser dativo, como que a alguien, pero puede ser la mano, darla a él. La está cambiando y es como un pronombre que va por la mano, ¿sí? Reemplaza la palabra y con eso ya sabemos, ok, dependiendo del verbo, utilizamos una u otra forma. Y la mejor manera de comprender los casos es con la palabra conmigo, contigo, sí, con él, todas esas formas son como casos, digamos. Pero en ruso así se cambian muchas palabras. ¿Y por qué no es difícil el ruso? Porque primero, tú puedes aprender a hablar que te entiendan, ¿sí? Y puedes hablar con faltas, pero igual vas a poder comunicar tu mensaje, ¿sí? Y yo lo vi de verdad porque hay profesores de bailes, hay, no sé, gente que trabaja con rusos, que enseña idiomas, y ellos no se preocupan tanto. Sí, algunas veces pueden traducir una palabra y así funciona, ¿sí? Tú cuando estás en este mundo nuevo, tú puedes fácilmente ir al traductor y para eso sirven, para traducir algunas palabras cuando las necesitas. Yo lo hago cada día. Yo hablo español, pero no conozco todas las palabras del mundo y cada día estoy traduciendo. Por ejemplo, hoy aprendí espallar o estallar, cuando un verbo así nunca lo había escuchado. Y, um, y eso como que me dio la impresión que es muy posible hablar ruso. ¿Por qué? Porque otra gente está con estos libros, está sufriendo con los casos y con que son importantes y igual vas a necesitarlos de alguna forma, pero esta perfección nadie la necesita al principio y para nuestras metas, como comunicar con las personas, como viajar, ¿para qué? Sería aún más importante pues saber las palabras más usadas, las que más tú usas en tu vida cotidiana um, y pues vivir con eso, ¿no? Porque en realidad en tu idioma también estás utilizando unas 2000 palabras diariamente, ¿sí? Claro. Bueno, en trabajo es diferente, sí, siempre hay algo específico. Сегодня, ребята, по-испански, окей? Я делаю постики на русском, но прямой эфир на испанском, ¿sí? El live está en español, извините. Sí, nos vemos un otro día en ruso. Eso. ¿Y qué? Por ejemplo, hace unos meses me contactó un peruano que está viviendo en Australia, ¿ya? Me contacta y me dice, oh, justo eso, que Katia, quiero una consulta contigo, que me digas qué es lo que estoy haciendo bien con el ruso, qué es lo que no estoy haciendo bien. Decidí aprender ruso y en unos meses voy a Rusia para practicar mi idioma, para empezar a hablar mejor ruso. Y yo, bueno, una buena idea y todo, pero para mí, o sea, suena como, wow, sí, como que estás muy decidido y como que quieres aprenderlo muy rápido. Pensé yo, ¿qué sucede? En un mes me escribe, no, yo le escribí como que, oye, ¿qué tal? Si has aplicado mis consejos o no. Él me dice, sí, claro, que estoy en Moscú. Me dijo, estoy en Moscú. Ok. Y, o sea, a pesar de eso, o sea, que está viviendo en Moscú ahora, de verdad vino para aprender ruso, está practicando con los rusos, empezó su canal de YouTube y ya está hablando. ¿Me entienden? Que ya habla un poco lentamente, obviamente, pero son un par de meses que está aprendiendo. Y yo pienso, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué tiene que ser difícil aprender ruso? Si hay ejemplos, si una persona lo quiere de verdad, y si tiene los recursos, que todos tenemos recursos. Bueno, no todos pueden viajar a Rusia y no estar trabajando y como que estar aprendiendo ruso y tal.
Bueno, suena genial, pero al mismo tiempo tenemos internet y se puede empezar en cualquier momento. Ese es un ejemplo real, que una persona quiso hacer algo difícil, pero él, o sea, no tenía dudas, me decía, pero Katia, yo voy a hablarlo, ya lo sé, quiero hablarlo fluido, ¿sí? Uh, y eso me impresionó bastante, ¿sí? Y como que igual es muy importante darse cuenta de la dificultad, o sea, que varias veces he empezado a dar clases a los alumnos que no sabían nada de ruso, y si no saben nada de ruso, les tengo que explicar todo este tema de los casos y tenemos prefijos también. Cada verbo como, no sé, como si fuese venir por venir, o volver, devolver, cosas así. Pero para nosotros, todo, o sea, hablamos con los casos. Y si en una frase, tú por ejemplo en español, tú dices, tienes, no sé, preposiciones como a, el, de, el. Esos también son, para nosotros, son casos, pero en ruso tú vas cambiando la palabra. Entonces, por ejemplo, tú tienes a al final de la palabra y, y tienes que cambiarla. Si, por ejemplo, le das, no sé, el lápiz a alguien, no va a ser una ruchka, va a ser ruchku. Cambia la palabra. Y puedes tener ambas cosas, la preposición y... ¿qué diablos son los casos? Eso no dije yo. Los casos, sí, estoy explicando justo esto, ¿sí? Que cambia la palabra y a veces tienes la preposición más una palabra que cambia, dependiendo del caso. Y claro, hay que darse cuenta de eso, que igual no podrás evitarlo. O sea, no funcionará tampoco. Claro, puedes ignorar algunos momentos, igual como que enfocarte más en cómo comunicar, pero no podrás evitarlo. Y eso hay que también saberlo desde el principio, ¿sí? Y que también a veces oigo que, oh, pero igual cuando aprende el alfabeto, todo será más fácil. Y yo digo, buena suerte. Bueno, que siempre, 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 cualquier idioma, aunque sea Bahasa, que se habla en Indonesia, que se dice que es súper fácil, no tienen tiempos, no tienen casos, ni nada de nada, pero igual tienes que aprender. Igual, igual tienes que tardar un poco, ¿no? En entender qué es lo que está pasando ahí. Así que el ruso, yo creo que es más difícil que el chino, por ejemplo, que en chino no tienen casos, tiene una gramática bastante fácil y lo difícil de nuestra gramática es que tienes que estar siempre pendiente de ella, siempre pensando en qué voy a decir lo siguiente, qué terminación es, qué verbo es, ¿ya? Pero es que es muy real a la vez. Normalmente, ¿cuánto una tarda en aprender ruso? A ver qué me dicen ustedes, porque claramente la respuesta va a ser depende. Sí, depende de lo que uno quiera. Pero si nosotros nos enfocamos en un grupo de gente que quiere hablar ruso, que quiere nada más eso, tener amigos rusos, viajar a Rusia, poder, no sé, ir a Siberia tranquilamente o al San Petersburgo al principio, ¿ok? Poder como que, no quiero decir sobrevivir, es una palabra como muy... no, que da miedo. No, pero como que sentirte cómodo, igual. En este caso, si hablamos de ese grupo de gente que no quiere ser como una maestra, un maestro de ruso y no quiere saber todos los detalles, ¿no? Si es una persona normal, o sea, en un sentido bueno, si quieres solo hablar,
Ahí, como ya les dije, mi ejemplo con el chico peruano que estaba viviendo ahora está viviendo en Australia, está en Moscú. A veces, unos 6 meses puede estar bien. Menos, bueno, 3 meses es suficiente para entender más o menos lo que está pasando, ¿sí? Y luego 3 meses más de práctica. Bueno, en un año se pueden hacer muchísimas cosas. Yo creo ahora que, ya hablo en ruso, yo creo que un año es ya bastante, ¿sí? Pero también es difícil planificar por un año. Es mejor tener como sprints, ¿no? Como etapas claras, que, ok, voy a pasar estos 6 meses aprendiendo esto, y llego ahí. Y como que yo te puedo decir qué puedes conseguir en esos 6 meses y tú pues, sabes a dónde vas. Para hablarlo fluido, pues también depende de ti. Para unos, no sé, 20, 30 temas, para poder comunicar, lo que dije puede ser suficiente. Luego, claro, siempre se puede mejorar y normalmente aprender idiomas toma años, ¿sí? Un par de años, diría yo, para ser fluido, ¿sí? Eso es lo que normalmente me demoro yo, teniendo una vida normal, o sea, trabajando, teniendo mis otros proyectos, haciendo deporte, no estoy estudiando todos los días. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que igual tendré que estar aprendiendo por un rato. Pero sí, ya te das cuenta que el ruso es difícil, ok, es un idioma difícil. Y como este chico genial de Perú, Australia, ya, tú piensas, ok, pero ¿y qué importa? Si la gente lo habla, que los rusos que son los más inteligentes del mundo, no aprendieron, sí, lo aprenden de niños, y pues niños de 2 años ya saben hablar muy bien ruso, de 2, 3 años. Entonces, ¿qué pasa? No puedo, claro que puedo. Y yo les digo que es una parte súper importante de tu desarrollo personal, que uh, también es una característica que destaca a las personas que van a Rusia de intercambio. Porque, por ejemplo, también tenemos muchos estudiantes de Europa que van de intercambio solo por 6 meses a Rusia. Y tienen, no sé, todas las oportunidades del mundo. En mi universidad teníamos 20, 30 opciones por todo el mundo. Puede ser a Canadá, a Japón, a Hong Kong, a Brasil, ¿ya? Y también a Inglaterra, también a Francia. No sé, ahí es mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? Pues para cada uno es distinto. Y la gente que estaba viniendo a Rusia, mis colegas de universidad, compañeros de clase, para ellos siempre era obvio, o sea, no tenían dudas, siempre escogían unas opciones así. Rusia es algo distinto. No es para todo el mundo, pero te hace tan especial si te conectas con este país, si hablas el idioma, aún más, ¿ya? Te da una ventaja que entiendas a una cultura no tan conocida en todo el mundo, ¿ya? Es como lo mismo para mí cuando me iba a Chile, yo no sabía si alguien vivía en esta parte del mundo. Para mí era súper distinto, estaba lejos y yo no sabía qué esperar. Y llego, wow, pero me enamoré. Y así se enamora la gente de Rusia, ¿ya? Y claro, las ventajas de aprender ruso quizá no son tan obvias. Yo puedo decir que, ruso es uno de los 7 idiomas que se tienen que aprender para la Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? Para las organizaciones internacionales.
y uno de los 7 idiomas más importantes. Claro que, pero igual es algo que ya te da ventajas si quieres buscar un trabajo. Muchísima gente de Italia, de países europeos, nos dice que, pero voy a ganar más dinero con eso. La gente de Indonesia me dice esto. Y, y es así, ¿ya? Que para ellos también significa dinero. Y es una combinación, ¿ya? De tus oportunidades para conocer gente, formar familias, hay muchos casos, vamos a ser sinceros, hacer amigos, viajar, trabajar, estudiar. Solo hacer tu vida más divertida, ¿ya? Como les había dicho hace una hora, ¿para qué aprender un idioma? Sí, claro, para muchas cosas, ¿ya? Para de verdad tener una calidad de vida mejor. Y luego, si estás decidido, si como este peruano, quieres, o sea, ya, me convenciste, Katia, que ya no quiero aprender ruso, es difícil, ya dime qué hago, ¿sí? ¿Cómo sobrepasas esta dificultad? Si igual cada día vas a decir, uy, 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 ¿y para qué se complican tanto la vida rusos? Pero que hablen ellos, ya no quiero hablar ruso. ¿Cómo pelear contra esto? ¿Sí? Porque tuve varios amigos que no pudieron al final, ¿sí? Que dijeron que, bueno, ¿para qué? Sí, voy a gastar mi vida en eso. Pero es que es un error. Es un error para mí, porque yo sé qué pasa cuando llegas ahí. ¿Qué pasa cuando llegas ahí? Cuando ya tú eres por ejemplo, yo soy la única en mi clase de baile que habla con todos los latinos. Y hacemos bromas cada clase y yo me la paso mucho mejor que otras chicas, yo creo. Y sé que me tienen envidia igual. No lo digo en plan, oh, yo soy la mejor. No, digo que igual importa. Y cuando llegas ahí y sientes el resultado y sientes tu poder de poder comunicar con las personas cuando otras personas no lo pueden hacer y cuando puedes acceder a oportunidades mucho mejores y, no sé, quizá estar con alguien mejor o al menos conocer a otras culturas y probar algo nuevo y te da fuerzas, ¿sí? Y sobrepasar las dificultades con paciencia, con rutina. No, no hay que regañarte a ti mismo que, oh, hago faltas, hablo con faltas. Siempre uno tiene mucha vergüenza de hablar mal, ¿sí? Hoy no voy a hablar, no. ¿Saben? Siempre, si le preguntas a alguien en ruso, especialmente en Rusia, la gente es muy tímida, si le preguntas, ¿tú hablas inglés? Y tiene un nivel, no sé, digamos, intermediate, ¿sí? Como promedio, normal, sabe hablar un poco. Y va a decir, no hablo, oh, no, tengo vergüenza. Pero ¿para qué vas a decir que tienes vergüenza? Todo el mundo tiene vergüenza. Pero ¿qué importa? En este momento tienes que convertir toda esta energía a algo distinto, ¿sí? A pensar, bueno, quizá decirle, perdón, no hablo muy bien, pero quiero decir esto. O, perdón, ¿podría repetir, por favor, que no, no escuché, ¿sí? Y como que sobrepasar este miedo es muy importante en cualquier idioma, en tu idioma. Es que, no sé, o sea, yo noto muchísimas faltas de la gente hispanohablante en los comentarios. Y creo que no les importa. ¿Por qué me va a importar a mí si yo soy rusa y hablo mal español? Mal, o sea, mal, con faltas, ¿sí? Y siempre es bueno que me corrigen y todo, pero no me impide hablar ahora, ¿cierto? Entonces siempre pasa contigo también, si tú estás hablando, o sea, me siento orgullosa de que alguien aprenda mi idioma y siempre te voy a como que tener cariño y ayudar, ¿no? Um, y eso, que
quizá el ruso es un poco más complicado que el inglés o que el español, pero cada idioma es difícil y no significa que no tienes que. Si aprendes lo básico, ¿sí? Puedes decir solo cosas básicas. Y claro, cuando uno quiere aprender un idioma, siempre hay comunicación, como hay dos partes. Si yo te hablo y tú no me entiendes, ¿para qué voy a hablar? Y al revés, si yo te digo algo, por ejemplo, aprendo cómo decir «как дела», ¿cómo estás? En ruso. «Как дела», ¿sí? Y la gente me contesta y yo no sé qué me está contestando. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Y si aprendo lo básico o aprendo, o sea, llego a cierto nivel, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces ahí, claro, que yo siempre aconsejo seguir aprendiendo, ¿sí? Llegar a un nivel para poder comunicar, ¿sí? Hablarlo con confianza, quizá con errores, pero con confianza, que yo sepa, wow, si hablo fluido, si se entiende lo que, así yo tendré ganas de hablar contigo. Y yo, ya será otro nivel, estarás conmigo en el mismo mundo, digamos. Si lo hablas con un poquito de confianza, si ya has hecho tu tarea de casa, si has invertido tiempo, genial, me alegro mucho que alguien me dice que bajó la aplicación que había aconsejado antes, la Duolingo, ahí se aprende ruso también. Sí, y si, por ejemplo, has aprendido lo básico, has aprendido algo, pero tienes miedo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Si me preguntan ahí también, ¿qué consejos les doy para no ser tímido? Pues la verdad es que mi respuesta es que hay que estar disfrutando de cómo tú hablas, ¿sí? Que como que te guste escucharte a ti hablando ruso, que en este mismo momento estés feliz, ¿ya? Y pienses más en ti que en otras personas, porque igual lo haces para ti y si estás en otro país y necesitas ayuda, tú necesitas ayuda. Y si eres tímido, es tu problema, ¿ya? Y tienes que, de una forma, tener que enfrentarlo. Yo, personalmente, como digo, como practico con el espejo. Y creo que se me olvidó decirlo en la hora anterior, es súper importante, así que quienes están ahora acá conmigo van a saber el secreto, que la clave es estar hablando contigo mismo. Porque parece no necesitas a nadie, te estás inventando una situación o solamente te acuerdas de algunas frases y intentas practicarlos, ¿sí? Hablar, porque hablar es también un skill que tienes que dedicarle tiempo, ¿ya? Y no es lo mismo leer con los ojos y estar pronunciando todo. Así que, de verdad, por favor, eso te va a ayudar mucho porque si no lo haces, cuando ya tienes estrés para hablar con alguien en este idioma, ya, bueno, no te acuerdas nada ya. Y si no sabes cómo pronunciarlo, si yo lo digo en francés, ahí lo pronuncio mal, va a ser otra palabra, lo siento. Así que practicamos en casa, ¿ya? Y practicamos consigo mismo. Bueno, una pregunta tips para practicar los casos rusos al momento de un diálogo. Bueno, es un poco fuera del tema, pero igual para eso tienes que siempre encontrar las conexiones, ¿sí? En ruso siempre hay conexiones de las palabras y cuando entiendes qué depende de qué o de quién, ahí puedes formar las frases bien y utilizar los casos correctos. Sí, que podemos intercambiar en ruso, puedes empezar con, no sé, los detalles y hacer el sustantivo, se llama, y el verbo al final. Podemos, o sea, depende, podemos como que darle más enfoque a una palabra que es un detalle importante y decirlo
todo el resto al final, ¿sí? Y eso también es un arte, ¿sí? Eso hay que aprender de los rusos. Y eso también es una parte de hablar ruso con confianza, porque mi consejo siempre es tomar las frases desde el contexto, ¿sí? Siempre tienes que tener a alguien de quien estás copiando las frases. Si tú estás mirando una película, lo más probable es que hables como uno de ellos o una de ellas. Y es bueno, es lo correcto, ¿ya? Y aprenden frases hechas, ¿sí? Aún más en ruso, con nuestros casos, pero creo que siempre se aplica. Entonces, primero les contesté la pregunta si les alcanza lo básico o no. Pues claro que es mejor llegar a un cierto nivel de hablar con seguridad, ¿sí? Que no sea una o dos clases, ¿sí? Pero sea un curso más de verdad, ¿sí? Más para de verdad cambiar algo en tu vida. Y no sé, me preguntan con cuánta frecuencia deberían estudiar y practicar. Y yo digo cada día, de verdad cada día, pero si saben que no son buenos en planificación y que digo, oh, sí, empezando del lunes voy a hacer deporte y nunca lo hacen, si eres una persona así, que es normal, muchas personas son así, yo creo que hay que aplicar lo típico de, ¿cómo se llaman? Habits en español. ¿Alguien me ayuda? Como hábitos, ¿no? Lo que uno hace cada día. Yo, por ejemplo, para eso tengo una tabla, o les debería mostrarla si quieren otro día, una tabla con fechas y con la lista de los hábitos que quiero obtener. Y cada día voy poniendo tics, ¿sí? Como que eso te ayuda a organizarte, a de verdad comprometerte, ¿sí? Tienes que tener más de control. En mi caso también sirve mucho tener algo de la responsabilidad social, decirle a alguien o a todos mis amigos que, oye, yo empiezo a aprender ruso y ahora tendré que estudiar cada día. Y cada día significa, de verdad, 3, 5 minutos es algo y es ya algo. Pero y luego, si quieres aprender ruso en 1 o 2 años, estaría bien. Conmigo, con el chino no funciona, por ejemplo, porque igual te estás engañando un poco con las aplicaciones porque estás haciendo algo, pero normalmente no te esfuerzas para hablar, para acordarte las frases, para aprender de memoria. Y eso está mal. Así que también aconsejo esta aplicación Duolingo y luego me dicen, oh no, pero esto como que no no me sirve para aprender el idioma. Y yo les digo, pero no es suficiente, es el primer paso que hacemos, ¿sí? Y luego vamos aprendiendo, aprender de una forma activa y pasiva. De una forma pasiva es cuando tú no haces nada, solo escuchas, como que, no sé, pones música en este idioma y no haces nada activo. Y activo es cuando tú abres una película y empiezas a, de verdad, apuntar todas las frases, aprender la pronunciación, pronunciarla 100 veces una frase para aprender a decirla rápido. Eso es activo, aprender vocabulario, gramática, lo de siempre, eso también hay que hacerlo. Y para eso puedes tener un gráfico, ¿ya? Por ejemplo, una vez a la semana, 1 hora, 30 minutos de vocabulario, 30 minutos de gramática, una cosa así, ¿ya? Y claro, cuando das este paso hacia el aprendizaje ruso, a la vez vas a obtener muchas más cosas que te imaginabas. Porque, como les dije, las ventajas de aprender un idioma, en cualquier idioma va a ser, pues va a mejorar tu memoria, va a hacerte una persona más atenta, más abierta, vas a comprender a otras culturas, vas a ser más
inteligente. Para mí siempre es inteligencia también los idiomas, porque uno madura, diría yo, ¿sí? Y claro que si aprendes algo como ruso, todo este tema con los casos es un poco como matemática. Esta mañana tuve una clase con Rodrigo, y Rodrigo es un chileno que es mi alumno, y ya lo conocí, y no me dijo nada sobre su nivel, y nosotros partimos con el alfabeto. En la primera clase me dijo, oh, quiero aprender ruso, entonces pues, le explico el alfabeto, ¿sí o no? Y pronunciaba algo un poco mal, entonces le corregía. Y luego resultó que tiene un nivel B2. Bueno, B1, B2, pero habla muy bien. Conoce muchísimas reglas de la gramática. Creo que habla mejor que todos mis alumnos ahora, porque normalmente tengo niveles 0 o nivel, por ejemplo, como A2, B1, ¿sí? Ahí. Y ya tiene mucho miedo con la gramática aún. Están avanzando, obviamente, en un año ya han cambiado muchísimo, pero Rodrigo habla mucho mejor. Pero esta mañana, porque hacemos clases por su mañana, y decidí darle un texto sobre la vida de Dostoyevsky. No era súper difícil, es un libro, pero igual muchas frases muy rusas. Y él empezó a leer y entiendo que en la mitad de la página, aunque entendiese muchas palabras, como que está, saben que hay una imagen así con un gato que está pegado como una computadora que no está funcionando y le están van estos puntitos y yo estoy pensando, sí, estoy intentando encontrar la palabra correcta y muy gracioso igual. Y claro, te hace funcionar el cerebro. Si tu trabajo, por ejemplo, no sé, como que igual, si en tu trabajo piensas mucho, eso va a ser distinto, ¿sí? Es como, no sé, cantar también es una cosa que va a hacer tu cerebro funcionar. Vas a aprender algo que antes no sabías hacer. Eso requiere tiempo y esfuerzo, es nada más como que práctica. Yo y no sé, un profesor bueno o una profesora buena. Bueno, ¿qué más? Ya, y también, pues, para darles un poco más de motivación, pues, por ejemplo, este Rodrigo es chileno y es un programador, pero cargando así, procesando, chicos. ¿Y cómo llegó a este nivel? Voy a grabar una entrevista con él porque uno de estos días también haré un live para hablar con él y que él hable por sí mismo. Pero llegó a esos resultados. Y no creo que hizo algo del otro mundo, ¿no? Que igual aprendió ruso, que él ya puede ir muy tranquilo y viajar a Rusia. Mis otros alumnos que, por ejemplo, se mudaron a Rusia o decidieron aprender ruso desde sus países, han sobrepasado esta dificultad y como que siguen dando estos pasos pequeños porque el ruso es una escalera gigante. Vas dando pasos y cuando estás disfrutando de tu camino, eso no lo ves como algo malo o algo, qué sé yo, algo que te haga sentir mal y que tú piensas, oh, pero, oye, no, es para mí, ya que ellos hablen y yo utilizo mi traductor. No, ya tengo unos alumnos hispanohablantes aquí en San Petersburgo, hice como una masterclass y llegaron personas que viven aquí y, no sé, enseñan español a los rusos y ya saben hablar muy bien y de verdad tienen idea del ruso y esta dificultad de los casos y de todo, como que es algo con quien están viviendo, pero como yo también estoy viviendo con, no sé, con el masculino del planeta en español, ¿qué le voy a hacer? Tengo que acordarme de esto y nada más y ya, ¿sí? Y eso no significa que no voy a hablar,
Claro que no. Y si cada vez me están corrigiendo que estoy diciendo por qué en vez de por qué en la mitad de la frase, pues nada, no significa nada. Igual hablo bien, igual puedo sobrepasar todo eso y desde una cienta vez voy a acordarme de esto, pero voy a conocer a tanta gente, voy a viajar, voy a disfrutar y voy a ser una persona diferente porque hubo una pregunta que, espérame, que como que uno tiene varias personalidades, cambian su forma de ser, ¿sí? Si los hispanos aprenden ruso y si le cambia un poco la personalidad, creo que son cambios muy buenos también, porque adoran a Rusia, la gente que yo sé son muy fieles, como que Rusia está en su corazón para siempre y es un país muy histórico, muy bonito, ya, y ellos son un poco rusos también, que utilizan algunas frases que en español no existen y que solo nosotros podríamos comprenderlos. Y su personalidad cambia y eso es también algo muy bonito, ¿sí? Porque a veces nos llaman a los latinoamericanos de Europa, a los rusos, y nuestras culturas son parecidas y yo creo que los rusos tienen que aprender español, o sea, si quieren, y los hispanohablantes también tienen que aprender un poco de ruso y va a ser una conexión muy bonita, cultural y personal, también está tan lejos. Y ya, eso. Si tienen preguntas, si hay algo que les parezca difícil en ruso y no hablé de esto. Por ejemplo, en ruso no hay artículos, ¿ya? No hay artículos. ¿Y qué pasa con eso? Como vivimos sin artículos. Pero hay otras cosas que, o sea, subjuntivo no existe en ruso, pero tenemos nuestras formas de decir lo mismo, ¿ya? A ver, hubo una pregunta más aquí. ¿Qué tan importante es la pasión? Tú eres apasionada de los idiomas, el baile, el canto, los viajes, etc. Pues lo mencioné hace una hora, ¿sí? Que tu objetivo, tu estrategia en aprendizaje de este idioma va a siempre ir alineado con tu motivación y con tus metas. Y si de verdad vienes de dentro y tienes que encontrar tus factores que te van motivando. ¿Sí? Para mí es siempre la música, la gente, que adoro mis clases de baile por eso, que voy por la cultura, por la energía. Y tienes que encontrar estos puntos que te hacen sentir bien. Y desde ahí viene la pasión. A veces pasa naturalmente, pero a veces tienes que empezar a comer para tener hambre, ¿sabes? O tener apetito, se dice, como que estar disfrutando del proceso, tienes que entrar, ya, primero. El ruso de Bielorrusia es distinto, ¿ya? Hay algunas palabras y construcciones iguales, pero es un idioma distinto como el ucraniano. Ya, bueno, entonces nos veremos mañana. Nos veremos mañana para vernos. Yo les diré 5 consejos de qué hice yo con el español, qué me hizo llegar a este nivel. ¿Ya? Intentaré hacerlo un poco más conciso que ahora, que estoy hablando mucho. Y mañana, a la misma hora de hoy, ya a las 8 de Rusia, depende de dónde estén en su país, les invito a participar otra vez. Estaremos hablando como ahora. Preparen sus preguntas porque yo les daré 5 consejos de cómo aprender español y qué es lo que tienen que hacer ustedes. Y pues si tienen preguntas, ya hablaremos de eso. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Estoy tan feliz que estén aquí. Vamos procesando. El ruso es difícil, pero de verdad vale la pena. И я soy su motivación. Давайте я вам что-нибудь по-русски скажу, чтобы закончить algo en ruso para finalizar, para que escuchen ruso. Да, сегодня волшебный день, и я очень ждала этого прямого эфира, да.
Я очень рада, что есть люди, которые меня слушают. Это значит, что мы можем быть полезны друг другу. Я могу вам помочь, выучить русский и дать вам мотивацию, чтобы вы тоже смогли говорить с нами, говорить как мы и правильно произносить, да. Chao a todos.